Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Can Yaman le regala un lujoso coche a Demet Özdemir por su cumpleaños, un gesto inesperado que reaviva su historia. Lo que parecía un capítulo cerrado en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, dio un giro sorprendente el pasado fin de semana. Todo comenzó con un evento que nadie vio venir. El actor turco Can Yaman le regaló a su antigua pareja, la también actriz Demet Özdemir, un automóvil de lujo como regalo de cumpleaños. Sin embargo, este no era un simple obsequio de cortesía, sino una clara señal de reconciliación que terminó por cambiar el curso de su relación. La historia comenzó a circular cuando Demet Özdemir fue vista llegando a una celebración íntima a bordo de un coche deportivo último modelo, cuyo valor se estima en más de 300.000 euros. Lo que llamó la atención no fue solo el coche, sino la expresión de sorpresa y emoción en el rostro de Demet, quien según fuentes cercanas, no esperaba en absoluto este gesto de Can. No sabía qué decir, fue completamente inesperado, solo pude abrazarlo, habría comentado la actriz a una amiga cercana. La pareja, que se separó hace más de un año, siempre fue objeto de especulación en los medios debido a la química innegable que compartían tanto dentro como fuera de la pantalla. A pesar de que ambos tomaron caminos distintos, el cariño entre ellos nunca desapareció por completo. Y ahora, con este gesto, Can parece haber dejado claro que sus sentimientos aún están presentes. Según testigos presentes en la celebración, Can Yaman llegó al lugar acompañado de un pequeño grupo de amigos, y tras unos minutos de espera, Demet salió para encontrarse con él. Fue entonces cuando él le entregó las llaves del vehículo y dijo, «Feliz cumpleaños, Demet. Este coche es para ti, como regalo de cumpleaños, y quizás también como símbolo de un nuevo comienzo entre nosotros». Demet, visiblemente conmovida, no dudó en abrazarlo con fuerza mientras los presentes aplaudían emocionados. La emoción del momento fue tal que algunos invitados incluso capturaron la escena en video, el cual se volvió viral en redes sociales en cuestión de horas. Los comentarios no se hicieron esperar, «Qué romántico, estos dos están hechos el uno para el otro» o «El amor verdadero siempre encuentra el camino». Fueron algunos de los mensajes más repetidos entre los seguidores de ambos actores. Pero esto no fue todo. Más tarde esa noche, Demet publicó una foto del coche en su cuenta de Instagram, acompañada de un mensaje que decía, «Algunas sorpresas cambian todo, gracias, Can». A lo que Can respondió, «Siempre supe que nuestro destino aún tenía páginas por escribir». La noticia de su reconciliación rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en Turquía y en toda la comunidad internacional de fanáticos de las telenovelas turcas. Muchos recuerdan con nostalgia su trabajo conjunto en la serie Erkensikus, donde sus personajes vivieron una historia de amor apasionada que trascendió la ficción. Y ahora, con esta nueva etapa en sus vidas, parece que los dos actores han decidido darle una segunda oportunidad al amor, dejando atrás el pasado y apostando por un futuro juntos. Una fuente cercana a Can reveló, él nunca dejó de pensar en ella. Este coche no es solo un regalo material, es una declaración. Él quiere que todo el mundo sepa que está dispuesto a luchar por ella. Desde ese momento, los medios no han dejado de especular sobre los próximos pasos de esta posible reconciliación. Algunos periodistas han comenzado a seguir de cerca los movimientos de ambos actores, intentando descifrar si están retomando su relación en secreto o si se trata simplemente de una muestra de cariño entre dos personas que compartieron una etapa muy significativa de sus vidas. Sin embargo, las señales parecen apuntar a algo más profundo. Días después del cumpleaños de Demet, ambos fueron vistos en un elegante restaurante en el barrio de Bebek, uno de los lugares más exclusivos de Estambul. Aunque intentaron mantener un perfil bajo, no pasaron desapercibidos para los paparazzi que los captaron compartiendo risas y miradas cómplices. Según testigos, la química entre ellos era innegable. Parecían dos adolescentes enamorados, declaró un camarero del lugar. No podían dejar de mirarse. Este tipo de encuentros ha generado una ola de entusiasmo entre sus seguidores.
quienes han creado hashtags como almohadilla Candemet Reencuentro y almohadilla Amor Verdadero que rápidamente se posicionaron entre las principales tendencias en redes sociales. Las redes se llenaron de montajes de fotos, clips de sus escenas juntos en Erkensicus y mensajes de apoyo a una posible segunda oportunidad entre ellos. Incluso marcas con las que ambos han colaborado han comenzado a aprovechar el furor mediático para promocionar sus productos. Una conocida firma de joyería, por ejemplo, lanzó una campaña con el lema Algunas historias merecen una segunda joya, utilizando imágenes de la pareja durante eventos pasados. Por otro lado, fuentes cercanas a Demet aseguran que la actriz está en un momento de reflexión. Está feliz, pero también cautelosa. Sabe que este tipo de decisiones no se toman a la ligera, especialmente bajo el ojo público. Pero hay algo en ella, una especie de brillo en los ojos, que no se veía desde hace tiempo, comentó una amiga cercana que pidió mantenerse en el anonimato. Can, por su parte, ha evitado hacer declaraciones directas a los medios, pero ha sido más activo en redes, compartiendo mensajes cargados de simbolismo. Uno de los más comentados fue una historia de Instagram con una imagen de un atardecer junto a la frase, lo que está destinado a encontrarse, lo hará, sin importar el tiempo o la distancia. Además, hay rumores de que ambos podrían estar considerando trabajar juntos nuevamente en una nueva serie romántica producida por una importante plataforma internacional. Aunque aún no hay confirmación oficial, los fans ya han comenzado a soñar con verlos una vez más interpretando a una pareja en la pantalla, lo que sin duda podría romper récords de audiencia. En el plano personal, también se ha hablado de pequeños detalles que alimentan la narrativa de reconciliación. La pulsera que Demet lució recientemente, muy similar a una que Can le había regalado años atrás. El perro que ambos cuidaron durante su relación y que ahora vuelve a aparecer en publicaciones de ambos, y hasta el aroma de un perfume que los fanáticos más detallistas aseguran que Demet volvió a usar. El mismo que solía llevar cuando estaba con Can. Mientras tanto, los medios turcos han comenzado a rebuscar en el pasado común de la pareja, recordando momentos memorables, entrevistas en las que hablaban con admiración del otro. Y declaraciones que en su momento pasaron desapercibidas pero que ahora cobran un nuevo significado. Él siempre me hizo sentir segura, como si nada pudiera salir mal cuando estaba a su lado, había dicho Demet durante una entrevista en 2019. Hoy, esa frase resuena con una fuerza distinta. Y aunque el futuro es incierto, lo que está claro es que este gesto, el regalo del coche, ha sido mucho más que un simple acto de generosidad. Ha sido la chispa que ha reavivado una llama que, para muchos, nunca se apagó por completo. ¿Qué pasará ahora? ¿Se confirmará la reconciliación? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿O todo quedará en un bello recuerdo? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, miles de corazones alrededor del mundo laten al ritmo de esta historia de amor renacida, esperando que el destino les regale un final feliz. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y dejarnos en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que esta vez su amor durará para siempre?